Al sermón de hoy le hemos titulado Los que han alcanzado madurez. Y yo le voy a pedir que me acompañe a hacer una pequeña oración. Padre, yo te pido, Señor, que bendigas al predicador, bendice al oyente, que tu Espíritu Santo se encargue de la lengua del predicador y del corazón del que escucha. En Cristo Jesús, amén y amén. Bien, pues yo les estaba hablando de la obediencia. Y el asunto es de que mientras más obedientes somos, más maduros nos hacemos. Sí, mi hermano. ¿Ponemos las cosas en blanco y negro? ¿Ponemos las cosas en blanco y negro? ¿Sí? Ok, vamos a poner las cosas en blanco y negro. Véame usted a mí. Olvídese que soy predicador, que soy pastor, que soy lo que ahorita. Véame como un simple hombre común y corriente. ¿Vendría usted a pedirme un consejo matrimonial si yo hubiera pasado ya por 2 o 3 divorcios, por 2 o 3 matrimonios? Ok, hay un sí. Tiene derecho a estar equivocado, no hay problema. ¿Vendría usted a pedirme un consejo? ¿Cómo se pueden criar hijos si yo hubiera tenido hijos con estas 3 mujeres y los hubiera dejado abandonados? Ustedes saben que yo nací en El Salvador. Imagínese usted que yo tuviera 1, 2, 3 boquitas aguantando hambre allá en El Salvador, y yo aquí dándome la buena vida, disfrutando de los placeres que California brinda. Usted me viniera a pedir un consejo a mí de cómo criar hijos o cómo educar hijos si mis hijos anduvieran envueltos en las drogas, si mis hijas estuvieran saliendo embarazadas de cualquier fulano y anduvieran alcoholizándose y anduvieran en parranda tras parranda. ¿Me viniera usted a preguntarme a mí cómo se pueden educar bien a los hijos? Ok, ahora vamos a darle vuelta a la tortilla. Usted me vendría a mí a pedir un consejo matrimonial si viera que yo mi matrimonio lo he mantenido por 28, 30, 40 años. Fuera más fácil, ¿verdad? Fuera más fácil ese sí, por ejemplo. Ahora, me viniera a preguntar cómo se puede lidiar con los hijos después de que usted ve que tengo un hijo de 27 años en las cosas de Dios y tengo unas gemelas que acaban de graduar y gracias a Dios hasta el día de hoy, por lo menos, solo hasta el día de hoy. Yo no sé mañana, pero hasta el día de hoy no me han salido embarazadas. Apenas comenzaron con su noviazgo, apenas hace 1 año tuvieron su primer noviazgo ya más o menos. Por ahí andan las 2, 8 meses, una y la otra como 1 año. Me viniera a hacer una pregunta de cómo se hace eso con los hijos. Yo sé que sí, hermanos, lo pasamos constantemente. Todas las semanas mi esposa y yo tenemos que estar dando consejerías, unas 3 consejerías a la semana. Es el promedio de cómo se puede conducir un matrimonio, cómo se puede conducir un hogar, una familia, unos hijos. ¿Por qué vienen a pedir consejo, hermano? Porque ven la obediencia. Mejor dicho, ven los resultados, ven un buen matrimonio, ven un buen hogar, ven una buena familia. Pero eso es producto de la obediencia, ¿entiende eso, hermano? Y hemos obedecido no a las cosas que el mundo ofrece, sino que hemos obedecido a las cosas que Dios demanda. Porque Dios no sugiere, Dios no pide, Dios no me dice a mí, mira Gerardito lindo, por favor, hace. No, que Él me dice, mira, haz esto. Y yo como un buen siervo, ahí sí, mire, agacho las orejas, meto la cola entre mis patas y sí, Señor, lo que tú digas. Y es lo que tenemos que entender, hermano. Usted, no importa los años que usted tenga, no importa, hermano, no importa si ya tiene canas, no importa cuántos años usted tenga de vida. A nosotros, jóvenes o viejos, nos conviene seguir obedeciendo a la voz de Dios. Dice amén, hermano. Conviene, hermano. Y por eso es importante entender que el tema de la madurez es un tema que pocas veces se toca directamente, pero lo hacemos de manera indirecta cada vez que predicamos. Cualquier pastor cada vez que predica está tocando ese tema de la madurez indirectamente, porque siempre estamos apelando a la obediencia. Siempre estamos lanzando mensajes con relación a la obediencia. Y mientras más obedezcamos, más maduros nos hacemos. Mientras más maduros somos, es porque más hemos obedecido. ¿Entiende eso?
Entonces, porque siempre la predicación está basada en todo esto, y la predicación está basada en la palabra de Dios. Recuerde que es la palabra de Dios la que nos dice a nosotros cómo debemos de actuar, cómo ser, cómo debo ser yo frente a los demás y cómo debo ser yo cuando estoy a solas, cómo debo ser yo manejando negocios, cómo debo de ser yo manejando el matrimonio, la familia, los hijos, las relaciones, la amistad. Yo tengo que entender de que hay una palabra que dicta, hay una palabra que regula, hay una palabra que dirige mi vida. Si es que yo digo ser cristiano, si es que yo digo ser hijo de Dios y principalmente si yo quiero las bendiciones de Dios. Dice amén, iglesia. Ahora, llegar a ser maduro no es fácil. Llegar a ser maduro no es fácil. Para mí un tipo no puede dejar el cigarro, inmaduro. Chupi, chupi, chupi y no puede dejar el chupe, inmaduro. Drogadicto, inmaduro. ¿Le gusta otra mujer que no sea la suya? Inmaduro. ¿Le gusta otro hombre que no sea su marido? Inmadura. Fácil de lengua, chismosa, chismoso, inmaduros. Peleando con medio mundo, inmaduros. Inconstantes, inmaduros. Entonces, ¿me entiende? Lo que es ahora lo contrario a la madurez es todo esto que yo le acabo de decir. Para volverse maduros hay que ser obedientes. Y es lo que más está costando encontrar hoy en el pueblo de Dios. Le estoy hablando al pueblo de Dios, no estoy hablando de los inconversos. Óigame, si los hijos de Dios andamos inmaduros y desobedientes, no se diga este mundo usted. ¡Wow! Este mundo anda más loco que una cabra. Por ejemplo, con todo lo que está pasando hoy aquí en nuestra sociedad y con todo lo que se está diciendo de esta cosa de las leyes gay, ¿cómo se llama? De todo esto que aceptó la Corte Suprema de Justicia y el presidente y todo esto, usted, increíble. Y yo digo, y le voy a enseñar yo a usted, le voy a armar yo a usted, le voy a dar una espada para que cuando alguien llegue a preguntarle a usted ¿por qué no están de acuerdo con los homosexuales? Usted pueda contestar bien fácilmente. Bueno, porque los homosexuales son cristofóbicos, son teofóbicos. Ellos nos acusan a nosotros que nosotros somos homofóbicos, ¿sí o no? Ellos nos acusan de eso. Pues ellos son teofóbicos. Teo, Dios, fobia, temor a Dios. Entonces dicen que nosotros tenemos temor a los yo no tengo temor, si que se va a chicharrar en el infierno es él, che. Yo no. Ahora, le voy a dar un argumento de peso. Fíjese, vamos a buscarlo. No lo traía preparado, pero le voy a dar un argumento de peso. Yo siempre estoy pensando en todo lo que nos rodea, leyes, política, medicina y todo. Ok. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabado Dios, y bendijo Dios el día séptimo. Estos son los orígenes de los cielos, y Jehová, el nombre según los... Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo guardara, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto, ciertamente ayuda idónea. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó de la tierra. Quiero encontrarlo, hermano, no lo traía preparado, una ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Estoy en el 2:21, Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo, fíjese que ahí están los primeros puntos. ¿Qué hizo de la costilla del hombre? Léalo. Ahí dice, una mujer. ¿Hizo otro hombre? No, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos,
pero no es esto lo que yo quería encontrar. Por allí, si alguien se pone a buscarlo, por favor, que alguien lo busque. Dice así: llenad la tierra y sojuzgadla. Llenad la tierra y sojuzgadla. Búsquenlo, búsquenlo. Quien lo encuentre me levanta la mano y me dice cuál es el versículo. El punto es este, hermanos. Ok, manda 1:28. Gracias, hermano Francisco. 1:28. Vamos al 1:28. Vamos a leer desde el 26 para entender un poquito más del pensamiento. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y... Ok, contésteme, hermano. Fructificad y... Cuando dice fructificad y multiplicaos, ¿a qué se refiere? A reproducirse. Ok, vamos a ver. Quiero encontrar aquí una pareja que tengan a sus hijos aquí. Quiero encontrar una pareja que tenga a sus hijos aquí. Quiero, ayúdeme. Si usted está aquí con sus hijos, ¿dónde? ¿Dónde? Y sus hijos. Ok. Este es su hijo. ¿Está seguro? Va, amén. Ok. ¿Este es su hijo? Sí, ok. ¿Está segura, verdad? Sí, tiene que. ¿Verdad? Ok. Usted, varón, usted, hombre, ¿hubiera podido tener a este hijo con otro hombre? Entonces no hubiera cumplido con el requisito de llenar la tierra, multiplicad y fructificad. ¿Verdad que no? ¿Usted lo hubiera podido hacer con otra mujer? ¿Cómo resuelven eso los homosexuales? Y dicen que Dios los ama cuando ellos no aman la palabra de Dios. ¿Están siendo desobedientes, sí o no? Sí, hermano, no puede tapar el sol con un dedo, por más que ellos digan lo que digan. Entonces desde ahí podemos ver nosotros que una unión entre hombre y hombre o mujer y mujer es un asunto antinatural, porque los hijos vienen a través de un método natural. Y por eso es importante también entonces que nosotros, los hijos de Dios, entendamos que naturalmente tenemos que obedecer si queremos madurar en las cosas de Dios y si queremos ser tratados como maduros de parte de Dios. ¿Cuál es una de las respuestas que le damos a nuestros hijos cuando se portan mal? A mí varias veces mis hijos me han dicho: es que vos nos tratás como que fuéramos chiquitos. ¿Y cómo querés que te trate? Como adulto. Pues actúa como adulto, le digo yo. Y ese es el gran problema de nosotros, aunque seamos adultos y viejos. Queremos que Dios nos trate como que fuéramos hijos del gran rey, porque queremos disfrutar de las riquezas del rey, pero no nos comportamos como hijos de quien somos. Entonces, es bien interesante entender en nuestra mente que el asunto de la madurez va íntimamente ligado con la obediencia, y que la obediencia lógicamente va íntimamente ligado con el asunto de la madurez y nos va a hacer maduros. Así es que miren lo que pasó allí en Hebreos 5. Vamos a leer Hebreos 5 del 5 al 14. Yo se lo voy a leer rápido y luego vamos a ir parafraseando todo el texto para tratar de entenderlo lo mejor posible y podamos sacarle jugo a este texto. Dice Hebreos 5 del 5 en adelante: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. ¿Ya lo encontró, hermano? ¿Sí? Y si no, está ahí en la pantalla, mire. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios.
y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Entonces, le dice el Señor: porque tú eres mi hijo, te he hecho sumo sacerdote. Dice allí en el versículo 5 y 7: asimismo Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, no se hizo sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Por qué razón le dice yo te he engendrado hoy? ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir, en otras versiones usted va a encontrar que dice: yo me he convertido hoy en tu padre. ¿Por qué razón? Porque Cristo, cuando estuvo siendo Dios, estuvo en la carne, obedeció a lo que Dios le mandó que tenía que venir a hacer aquí en la tierra. ¿Fue fácil para él? No. De hecho, él oró 3 veces diciéndole al Padre: Padre, si fuera posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué estaba diciendo el Señor en pocas palabras? No es fácil lo que me estás pidiendo, Padre. Mi cuerpo va a sufrir golpes, mi cuerpo va a sufrir una tortura, voy a ser torturado hasta la muerte, Padre. Entonces viene el Señor y el Señor Padre le dice al Hijo: bueno, pero así quiero que te sacrifiques para que seas perfeccionado. Así quiero que obedezcas para que te vuelvas maduro y todos en ti tengan un buen ejemplo de lo que es seguir una vida en Dios, una vida en Cristo y su palabra. Entonces viene el Señor y le dice: eres sacerdote para siempre. Diga conmigo: los dones son irrevocables. Diga conmigo: los dones son irrevocables. Acabo de estar hablando con el hermano Edgar allá afuera y me dice él: le hablé a una hermana preguntándole que por qué se había ido. Me dice: tan fácil, dejó aventado el ministerio de Ujieres. Y que, bueno, ahí podemos ver nosotros una pequeña muestra de inmadurez. Y le estoy hablando de una persona que se fue, no le dijo adiós a él: aquí está el ministerio, no, que solo se desapareció por asuntos personales, como sea. Pero desde ahí podemos ver nosotros cómo está el asunto en las iglesias hoy día. Oímos, por ejemplo, de pastores que se meten con amantes, pastores que aparecen con amantes, pastores que aparecen haciendo unas cosas vergonzosas. Y se supone que somos los líderes de las congregaciones. Si así anda el pastor, ¿cómo andará la congregación? Si así anda la congregación, ¿cómo andará el mundo? Entonces el Señor viene y nos dice: hey, ¿quieres grandes privilegios? Tienes que actuar como grande. Entonces tienes que aprender a vivir tu vida como uno que ya es grande. Hablando de edad, hablando de madurez. Eres sacerdote para siempre, le dijo. Pero para ser Cristo considerado un sacerdote para siempre, mire todo lo que tuvo que pasar. El calvario, el gran martirio, la cruz, las ofensas, la traición, el abandono, tantas cosas. Pero luego, a través de ese sacrificio, a través de esa obediencia, el Padre lo confirma a él como un sacerdote para siempre. Luego, ¿qué más vemos nosotros? Que le dice: eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso quiere decir que los dones son dados por Dios. Y aquí voy a entrar al área que nos compete a todos nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos matrimonio? Tenemos matrimonio. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos familia? Bueno, hay muchos que no levantan su mano porque todavía no lo tienen, pero lo van a tener. Y tanto el que tiene el matrimonio y la familia como el que también lo va a tener, debemos de entender lo mismo: que el matrimonio, el ser marido o el ser esposa, es un don. Dice amén, hermano. Es un regalo, pues, dado por Dios. Dice amén, hermano. Hermano, y déjeme decirle una cosa: y yo estoy harto de ver personas que pasan aquí al frente bien felices para casarse y después quieren mandar a la porra por diferentes cosas, y según ellos se justifican diciendo esto y lo otro en contra del otro, y creen que por eso ya ellos ya tienen el derecho, el permiso de divorciarse y de abandonarlo todo. No se puede. Son votos matrimoniales, son compromisos que adquirimos no delante del mundo, sino que delante de Dios. Dice amén, hermano. Y por tanto no se pueden abandonar esos dones. Son dones dados por Dios. ¿O a quién le pidió usted esa mujer?
Contésteme. ¿Ah? ¿Se acuerda cuando lo traía cacheteando todo el pavimento? ¿Ah? ¿Se acuerda cuando no podía dormir por la Marita, por la Juanita, por la fulanita? ¿Ah? Y hoy la quiere regresar. Nada. Usted se la pidió a Dios, Dios se la dio. Hoy agarre su cruz cada día y llévesela. Pues sí. Lo mismo usted, hermana. Tanto que se quejan. Ay, las mujeres cómo se quejan, Dios mío. Yo le digo a mi esposa, las mujeres se quejan por todo. Les duele todo. Y son las que más viven. Todas las mujeres terminan enterrando al marido, es cierto. Pero ella les duele, se levantan, ay, ay, me duele. Ay, 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 me duele. Ay, ay, todo les duele. Y digo, ¿cómo es que les duele todo y no se mueren? ¿Ah? En cambio, no de hombre, se fija usted. Uno ni toca los frascos de Tylenol, hermano. Uno, tranquilo. Yo le hablo a mi papá, 80 y cuántos tiene el viejo, 81 años tiene el viejo. Hola papá, ¿y cómo estás? El Alzheimer lo lleva como avión en picada, sin gasolina, ya a estrellarse el viejo. Pero siempre responde esto. Mira hijo, fíjate, me dice que hoy ni el pelo me duele, me dice. Un día se lo voy a poner, lo voy a llamar aquí. Así me dice, ni el pelo me... De verdad papá, le digo, no te duele nada, nada, fíjate. Y le digo yo a mi mamá, y de verdad mi papá no se queja. No, me dice, no le duele nada, me dice. Duerme, me dice, 12, 13 horas como un niño, me dice. Y no le duele nada. Me dice, solo se levanta, me dice, a comer y se vuelve a dormir, me dice. Ya, tu papá, me dice, pero no se queja. Y siempre fue así mi papá. Yo me acuerdo que para que mi papá dijera que tenía gripe, tenían que pasar 20 siglos. Mi papá no le daba gripe. Yo a mi papá no lo veía tomándose una aspirina. Yo a mi papá no lo veía lamentándose de nada. Se pegaba unos machucones porque él fue mecánico automotriz. Y de repente llegaba con unos reventones. A los 2, 3 días tenía cicatrizada la herida. Y un sistema precioso. Lástima que le dio esto del Alzheimer en sus últimos días. Yo digo, bueno, nadie es perfecto. Algo le tenía que dar al viejo, ¿verdad? Pero interesante. En cambio me acuerdo de mi mamá. A mi mamá la tuvimos como 4 veces hospitalizada. Y a mi mamá, yo me acuerdo que mi mamá, si no se andaba lamentando porque le dolía el pelo, le dolían las uñas o le dolían las chancletas. Pero siempre así, ¿verdad? Entonces yo digo, espérese hermana, espérese hermano. Usted no puede tirar por sus dolamas, sean materiales, físicos, espirituales, a pasear los dones que Dios le ha dado. El ser esposo, el ser esposa es un don, es un regalo, es un privilegio de Dios. Dice amén, hermano. Y tenemos que cuidarlo, hermano. Cuídelo, porque eso es exactamente lo que nos va a hacer crecer. ¿Es fácil llevar un matrimonio? La respuesta es no. No es fácil. ¿Es fácil estar a cargo de una familia? La respuesta es no. ¿Se requiere sacrificio? Sí. ¿Hay momentos de dolor? También. ¿Se requiere obediencia? Sí. Pero al final de cuentas, al final de los días, al final del camino hay grandes recompensas. Dice amén, hermano. Y eso es lo que queremos. Así que para mientras no llegan los días de recompensa, tenemos que sacrificarnos, tenemos que trabajar, tenemos que luchar, tenemos que obedecer. Eso es de todos los días. Dice amén, hermano. Así que los jóvenes tienen que pensar en eso. Yo no les digo a los jóvenes que no se metan al asunto del matrimonio, sino fíjense con quién se meten. Fíjense con quién se meten. Fíjense con quién se meten. Que sea una persona de Dios, que sea una persona que le gusta las iglesias, que sea una persona santa, que sea una persona que tiene pasión por Dios, pasión por la Biblia, pasión por la oración, pasión por la iglesia. Fíjense en personas así. No se anden fijando en loquetas que andan allá afuera. Las loquetas sobran allá afuera. Los Dráculas abundan. También, fíjense bien.
¿Por qué razón? Porque nosotros en nuestra vejez vamos a querer recibir las bendiciones de Dios y queremos ser considerados sacerdotes de parte de Dios. Fíjese otra cosa importante que vamos a leer. Yo quiero que lea conmigo el versículo 5 y 7 de corrido. Lo vamos a leer otra vez. Vaya a su Biblia. Recuerde que es Hebreos 5, 5 y 7. 5 y 7. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Como quien le dice: yo he llegado a ser tu padre. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué quiere decir? Que un sacerdote es sacerdote para siempre. Diga conmigo: los dones son irrevocables. Ya me lo dijo una vez, pero dígamelo otra vez. Ahora, el sacerdocio o el sacerdote tiene que ser ordenado de acuerdo a la orden de Melquisedec. En el caso de Cristo, para cumplir con una tarea espiritual. En el caso de nosotros no es la excepción. También cumplimos con tarea espiritual, pero también con tareas emocionales, físicas, morales. Los dones son dados por Dios. Dice amén, hermano. El matrimonio es dado por Dios. Piensen eso. 2, ok, 3. Eres sacerdote, clama con ruegos y súplicas. Diga conmigo: los dones son sufridos. Sí, hermano. Ser un buen esposo no es fácil. Hay que sufrirlo. Hay que sufrirlo. Ser una buena esposa no es fácil. Hay que sufrirlo también. Tenemos que aprender a sufrir para la gloria de Dios. Dice amén, hermano. Ahora, el sacerdote clama al que libra de la muerte también. Los dones son recompensados. ¿Cuántos quieren la recompensa de Dios? Pues entonces tenemos que entender que los dones son irrevocables, que los dones son dados por Dios y que los dones son sufridos. Entonces van a venir las recompensas. Y también, para ser considerado un sacerdote de nuestra casa, tenemos que clamar con temor reverente para ser oídos. Los dones son santos. ¿Qué le quiero decir con todo esto, hermano? Lo que le quiero decir es esto en pocas palabras. Si nosotros queremos ser considerados sacerdotes de parte de Dios, tenemos que ser obedientes y tenemos que vivir una vida sacrificial. Yo sé que usted no viene a la iglesia para escuchar esto. Yo sé que venimos a la iglesia para escuchar solo buenas noticias y que todo está bien y que todo está azul. Hay sermones que sirven para eso. Pero, hermanos, tenemos que estar conscientes que nuestra sociedad va derechito al basurero, sencillamente porque ya nadie quiere cumplir con sus responsabilidades. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, al menos nosotros cumplamos con nuestras responsabilidades. Al menos nosotros tratemos de ser obedientes con Dios. Porque tú eres mi hijo, le dijo el Señor a Jesucristo. Aprendiste obediencia. Mire lo que dice el versículo 8 al 11. Se lo voy a leer rápido, hermano. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió también ¿qué? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El Padre exigió obediencia al Hijo, el Hijo le dio obediencia al Padre. Los que creemos en el Hijo también tenemos que ser obedientes. Dice amén, hermano. ¿Cuál va a ser nuestra recompensa? Diga conmigo: el cielo. Vamos, iglesia, diga conmigo: el cielo. ¿Quién se quiere ir al infierno? ¿Se da cuenta? Pero no vamos a ir al cielo siendo desobedientes. Para ir al cielo hay que ser obedientes, hay que sacrificarse. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aprendiste obediencia, me está diciendo el Señor a mí. Le está diciendo a usted: aprendiste obediencia para ser perfeccionado. Hermano, ¿cuántos creen? Voy a ver si le puedo explicar esto. ¿Cuántos creen que muchas veces, lejos de ayudarle a los hijos, les hacemos un daño cuando empezamos a consentirles todo? ¿Cuántos? ¿Cuántos creen que les damos una mejor educación a los hijos cuando les exigimos disciplina y responsabilidad? ¿Cuántos lo creen? Ahora, esto no es fácil para el hijo tampoco, ¿verdad? Pero sabemos que eso es lo que le conviene. Sabemos que eso es lo mejor para él. Lo mismo es Dios con nosotros, hermanos. Dios no nos puede estar concediendo todo lo que le pedimos, porque nos va a estar mal educando.
Entonces, muchas veces nosotros tenemos que sufrir por lo que necesitamos, sufrir por lo que queremos, sufrir por lo que le pedimos a Dios. Así es que aprendiste obediencia para ser perfeccionado. Eso es lo que yo veo en estos versículos. ¿Qué más? ¿Para qué aprendí obediencia? Para salvar a otros que también obedecen. ¿Se acuerdan las preguntas que les hice yo al principio? ¿Cuántos me vinieran a hacer preguntas a mí si vieran a preguntarme cómo se lleva un matrimonio o una familia, si vieran que yo soy un adúltero, que tengo 3 matrimonios, 3 divorcios y que tengo bien mal educado a mis hijos? ¿Cuál fue la respuesta de ustedes? Nadie. Que no, ninguno de ustedes. Para yo poder ser consultado en asuntos matrimoniales o familiares, tengo que dar un ejemplo de esposo y de padre. ¿Sí o no? Ahora, ¿será eso fácil, hermanos? No, no. La vez pasada, un grupo de amigos míos salió de viaje, ya hace mucho tiempo. Yo estaba estudiando en el CLD, iba a Bellflower. Y un grupo como de 4 o 5 amigos míos se fueron a dar una vuelta, ya no me acuerdo ni a dónde. Yo creo que fueron para Sudamérica, Argentina, por ahí anduvieron dando una vuelta y todo. Yo me entusiasmé con la idea. Y yo recuerdo que Gerardo para esos días estaba viendo los sábados, iba a un asunto de ese equipo de béisbol. Y yo había quedado con mi esposa que esos días yo iba a estar haciendo, lo iba a estar llevando, ya que íbamos a estar de vacaciones en el CLD, y eran estas vacaciones las que estaban aprovechando estos amigos para ir. Y yo bien entusiasmado, sí, le dije, yo dejo predicando al hermano Luis, dije yo, dejo a cargo al hermano Carlos Solórzano, y yo me voy bien galán. Y le dije a mi esposa, fíjate que hay un grupo de amigos que, de verdad, me dice, sí, le digo, fíjate que van a ir allá y vamos a ir a hacer misiones. Le digo, de verdad, sí. Y fíjate que vamos a ir a evangelizar, de verdad, sí. Y el compromiso de tu hijo, que vos dijiste que ibas a llevarlo estos días, estos sábados que iba a estar de vacaciones a los entrenamientos. Sí, es verdad. Le dije yo. Y la verdad que yo eso de que andé saliendo con amigos, aunque sean cristianos, a los hombres siempre se les ocurren ciertas ideas que es verdad. Y entonces, bueno, ahí ve vos, me dijo, pero recuerda que sos pastor y sos padre de familia, me dijo. Me desarmó. Y empecé a poner todas mis camisetas de regreso en la gaveta y mis shorts y todo. ¿Por qué razón? Porque hay que ser sacrificado. Yo quiero grandes recompensas. Yo quiero ver a mis hijos obedeciéndome. Entonces yo tengo que obedecerle a Dios. Dice amén, hermano. Yo quiero ver mi familia, mi hogar, mi matrimonio bendecido. Entonces también tengo que obedecer a Dios. Así que aprendiste obediencia para salvar a otros que también obedezcan. Aprendiste obediencia para ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Aprendiste obediencia para poderle explicar a tardos y a sordos. Hermano, ninguna persona, mire, vamos a ser honestos y voy a estirarme un poquito el cuello frente a usted. Me va a perdonar. Ese es un término que ocupamos en México como diciendo, me voy a echar crema yo mismo, ¿verdad? Le voy a echar crema a mis propios tacos. Pero hermano, usted no tendría la misma actitud frente a este humilde siervo si usted me viera a mí viviendo una vida allá afuera disipadora, malgastadora, siendo un mal marido y siendo un mal padre. ¿Sí o no? Usted no viniera a sentarse aquí a escuchar semejante hipócrita. Y mira cómo tiene a la pobre esposa. Mira cómo tienen los hijos de abandonados, de maleducados. Mira, si nosotros lo hemos visto a él bebiendo ahí en el bar de la esquina. Si nosotros lo hemos visto salir de los prostíbulos de allí de la Holt. Si nosotros lo hemos visto, si viniera usted a sentarse aquí, yo le pregunto, hermano, contésteme, ¿viniera usted a sentarse a estas bancas para escuchar a un hipócrita? ¿A alguien que no le da buen ejemplo? ¿A alguien que no tiene buen testimonio? Contésteme. No. Lo mismo es ser papá. ¿Por qué muchas veces nuestros hijos no se nos someten? ¿Por qué muchas veces nuestras esposas no se nos someten? Porque ven lo mismo en el esposo, en el papá. Ven a un hipócrita, a un carnal, a alguien que tiene una cara en la iglesia
y otra cara en el mundo. Una cara en la casa y otra cara cuando está con los amigos y compañeros de trabajo. Entonces, todos van a escuchar más cuando vean nuestro testimonio y vean que nosotros vivimos una vida de sacrificio y una vida de obediencia. Dice amén, hermano. Así que fíjese lo que dice, y con esto termino, hermano. Tengo que dejarlo ir. Miren lo que dice el versículo 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es triste ver que de repente mejor un hijo empieza a aconsejar al papá. Imagínense usted eso, qué feo fuera que un día viniera el hijo y le dijera: mira, papá, vení, te voy a explicar cómo se trata una mujer, ya que vos estás tratando muy mal a mi mamá. Wow, ¿qué me está diciendo ese hijo a mí? ¿Que soy un inmaduro? ¿Que soy un desobediente? Pero yo quiero las bendiciones de Dios, yo quiero las recompensas de Dios. Bueno, para eso se requiere, diga conmigo, sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Recibir las bendiciones de Dios no es fácil, se requiere sacrificio. Sacrificio de obediencia, sacrificio delante de Dios, sacrificio como ejemplo delante de los demás, sacrificio a través de nuestro testimonio. Entonces Dios, en su tiempo y en su momento, nos va a dar las bendiciones que tanto queremos. Y a través de ese sacrificio, ¿qué más vamos a conseguir? Madurar, hermanos. Fíjese lo que dice. Me llama la atención el último versículo. Se lo voy a leer, el 13 y el 14, y con esto termino. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Cristianos de 20, 30 años y todavía peleándose con los hermanos. Cristianos de 20 y 30 años y no teniendo dominio de esa lengua. Cristianos de 20 y 30 años y siendo víctimas, siendo todavía títeres del alcohol y la droga. Entonces, ¿dónde está la madurez? ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está el testimonio? ¿Dónde está la obediencia? Fíjese lo que dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Mira el versículo 14. Pero el alimento sólido, ¿tiene el versículo 14 ahí, hermano? Pero el alimento sólido es ¿para quiénes? Los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A través de estar en tanto contacto con la palabra de Dios, tanto orar, tanto asistir a la iglesia, tanto servir en los ministerios, tanto luchar y esforzarse por llevar un buen matrimonio y cumplir año tras año y celebrando cada año matrimonial, cada año como padre de familia, estar esforzándose con los hijos rebeldes, estarse esforzando. ¿Qué está sucediendo? Hemos ido madurando. Hay un momento donde llegamos a cierto nivel de nuestra vida, a cierta estatura de nuestra vida, donde nosotros nos encontramos con el bien y el mal y sabemos automáticamente lo que debemos de hacer, ¿sí o no? Y el que es maduro lo hace. Van a venir invitaciones indecentes y nosotros, sin andarla pensando, no, gracias. Van a venir invitaciones de parte del diablo o de parte de agentes del diablo para corromper nuestro testimonio y nosotros, no, gracias. Van a venir las malas invitaciones para que nos ausentemos de la iglesia los días de culto y nosotros, no, gracias. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a pensar con madurez, porque somos obedientes a la palabra de Dios. Dice amén, hermano. Así que eso es un asunto que va ligado una cosa con la otra: madurez y obediencia. La madurez es un gran privilegio, pero requiere sacrificio y trae al final de cuentas preciosas recompensas. Y la mejor de todas es que Dios nos pone en lugares de privilegio aquí en la tierra, como un día allá también en el cielo. Dice amén, hermano. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Vamos a orar.